El miedo a la muerte es un temor natural que puede volverse intenso y afectar la vida diaria. Soy Janet Arceo y le doy la bienvenida a La Vida es Lucha, un espacio que favorece la salud emocional y en el que buscamos caminos de bienestar a través de expertos en la materia. Nuestro tema de hoy justamente es el miedo a la muerte, así como de las herramientas tanatológicas que nos ayuden a enfrentar este hecho inevitable. Para empezar, recibo con mucho cariño a nuestra colaboradora de La Vida es Lucha, Gabriela Martínez Bretón. Bienvenida, mi Gaby chula. Gracias, Janet. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Gracias. Nos acompaña también la maestra Nancy Vargas, psicóloga de Simiapse. Mi Nancy chula, gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Creo que va a ser muy interesante el tema de hoy y tu presencia muy necesario, además. Definitivamente. Para abordar esta premisa está con nosotros la psicóloga Mayra Navarrete, de quien Circa, nuestra voz latina que significa acerca de, nos preparó los siguientes datos. Mayra Navarrete es licenciada en Psicología Clínica con especialidad en Terapia Racional Emotiva Conductual. Cuenta con la especialidad en terapia breve e intervención en crisis y es maestra en terapia familiar sistémica. Actualmente dirige The Crowley, Centro de Educación AC. Mayra, querida, gracias por regresar a La Vida es Lucha. Bienvenida. Gracias de nuevo, Janet. Es un placer estar aquí. Bien, pues para comenzar a desarrollar nuestro tema, vamos a escuchar nuevamente a Circa. Gracias, Circa. Me encanta estar contigo en el programa porque nos tiene la siguiente información. Son muchos los casos en que el miedo a morir suele relacionarse con el trastorno de ansiedad generalizada. El miedo a la muerte y la ansiedad pueden estar relacionados, pero la tanatofobia puede estar implicada en otros trastornos psicológicos, como pueden ser el estrés postraumático, los trastornos de pánico y la hipocondria. Cuando una persona sufre demasiado miedo a morir, en muchas ocasiones esto puede causar síntomas, tanto físicos como psicológicos. Reconocer los síntomas y aplicar las estrategias de afrontamiento permite vivir de manera más tranquila y significativa, reduciendo la ansiedad y mejorando la calidad de vida. El miedo a la muerte es una experiencia común, natural, pero cuando se vuelve intenso y constante puede requerir apoyo profesional. Por eso vamos a iniciar nuestras preguntas y empiezo contigo, Mayra, porque tendremos que definir primero el miedo a la muerte, ¿no? Claro. ¿Nos ayudas? Claro que sí. Fíjate que es multifactorial, Janet. Nos encontramos en una situación tan coloquial, tan cotidiana, y precisamente por ser tan cotidiana nos da miedo, ¿no? Porque perdemos completamente el control de qué va a pasar después. Nos enfrentamos a miedos de dolor, de no saber qué va a pasar después de perder la vida como tal, de finiquitar la vida. Y eso es lo que provoca en muchas ocasiones el que inicie esta sensación de miedo. La ansiedad, el no saber cómo manejar nuestro entorno, no saber desde chiquitos lo que significa la muerte. Salte del cuarto porque vamos a hablar de temas de adultos, tú no puedes escuchar esto, nos va metiendo información. Y eso hace que vayamos prolongando cada vez más el miedo a algo que es real, algo que sí va a suceder y que es natural. Es natural, es lo que decíamos desde el principio. Pero, ¿qué nos dará más miedo? ¿La propia muerte? Pero decimos, no, bueno, yo me voy y ya que se hagan bolas, ¿no? Pero pensar en que se muera algún día mi mamá, ay, no, ni pensarlo. Sí. Mi papá, no, mejor ni lo pienso. Cosas, tema de apego, completamente. Eso, no quiero ni pensar jamás en que me falte alguno de mis seres queridos. Así es. Nos apegamos rotundamente a lo material, nos apegamos a las personas, nos apegamos al placer, nos apegamos a la zona de confort. Y poder tener la idea de perder eso, claro que da miedo, claro. Y ya le entramos, Gaby. Creo que aquí es muy importante que tú nos digas cuál es la diferencia entre el miedo natural a la muerte y ya la tanatofobia. Pues mira, el miedo a la muerte es algo totalmente natural porque es inherente al ser humano. Es uno de los mecanismos más antiguos de supervivencia que podemos tener. Y es bueno porque tenemos un tema que nos ayuda a sobrevivir, a no meternos en lugares que no queremos. Es un miedo que es muy útil para poder sobrevivir y para poder sobrellevar la vida.
Pero cuando estamos hablando ya de tanatofobia, es cuando este miedo se vuelve incapacitante, donde todos nuestros pensamientos tienen que ver con eso, donde dejamos de vivir por pensar en morir. Y entonces ahí es cuando ya no está bien, porque entonces toda nuestra vida se basa en evitar cosas que nos puedan hacer morirnos, pero pues al final la vida es para eso, tenemos que vivir. Y creo que sí es una diferencia importante. Claro que va a haber un miedo de morir, porque también es el cómo vamos a morir, qué va a pasar, o como dices, mi mamá, mi papá, o sea, los seres queridos es muy natural. Pero cuando ya es una fobia, cuando ya va más allá, todos los pensamientos que tengo van en ese sentido y entonces toda mi vida gira en torno a evitar la muerte. Y por eso, pues, dejo de vivir y dejo de hacer las cosas más naturales. No voy al mar porque me puedo ahogar. No me subo a un avión porque se puede caer. No voy en el auto porque puedo chocar. Todo ese tipo de pensamientos que se vuelven obsesivos y, por supuesto, que nos afecta al ser humano porque es muy duro solamente estar pensando en una idea recurrente. Eso es. Gracias, gracias, Gaby. Voy con Nancy. ¿Hay síntomas, los más comunes de tanatofobia? Sí, definitivamente ya en parte lo que decían las colegas, esta cuestión de no poder hacer literalmente nada que te ponga en un supuesto peligro, pues es algo muy característico de estas personas que tienen miedo a la muerte, particularmente en el trastorno de ansiedad, está muy presente, ¿no? Esta idea de estar enfermo todo el tiempo, o sea, si me duele aquí, yo creo que ya tengo un tumor, si me duele el estómago, seguramente tengo una enfermedad gastrointestinal incurable, entonces siempre están ligando todo síntoma con una señal de muerte, con una señal de esto se va a terminar. Y complementando lo que decían, creo que hay algo muy cierto, o al menos lo que yo he identificado en varios pacientes es no están viviendo de la manera que ellos quieren, ¿no? Y entonces cuando no estás viviendo de la forma que tú quieres, evidentemente hay miedo a morir, ¿no? Porque no estás pues disfrutando. Ajá. Pero bueno, es algo que ellos evidentemente no lo pueden identificar de momento y pues simplemente evitan cualquier situación que aparentemente les ponga en riesgo de muerte. Entonces sí, es como incluso llegar a no salir, todas sus conversaciones, sus ideas van alrededor de cuestiones de enfermedades, de síntomas, incluso pues a veces ya la familia o los amigos pueden estar un tanto desesperados, ¿no? De cómo lo saco de estas ideas e intentan convencerlo, pero realmente no es posible desde la lógica quitar ese miedo, ¿no? Definitivamente es donde entramos los especialistas para apoyarles en identificar de qué manera este miedo que, como bien decían, puede ser funcional, es un miedo que nos protege, cómo volverlo útil, cómo volverlo un aliado y no algo que nos impida vivir. Y de síntomas, sudan frío y cosas así, bueno, y otras cosas, el estómago no funciona bien, todo su organismo seguramente está Cuando alterado, nosotros ¿no? estamos en peligro, en cualquier situación, empezamos a desarrollar una serie de síntomas naturales o normales para prepararnos para huir o para defendernos. Esos síntomas que empezamos a sentir como respirar agitado, que el corazón late más rápido, ellos lo interpretan como sí me estoy muriendo, ¿no? Y entonces, pues eso mismo, ese mismo pensamiento activa todavía más esta respuesta fisiológica que evidentemente les hace convencerse de que están a punto de morir. Y sí, muchos llegan incluso al médico con señales de hipertensión reactiva justamente por todo este mecanismo que se desarrolló a partir del pensamiento. Gaby, ¿con qué otros trastornos se podría confundir todo este miedo a la muerte? Pues mira, puede ser con ansiedad generalizada. El punto o la diferencia es que la ansiedad va en un tema de la muerte. O sea, no es que todo me dé ansiedad, sino cuando hay un tema de la muerte, cuando alguien empieza a tocar el tema, no, a ver, vamos a cambiar de tema. No quieres estar ahí en ese tema metido. También puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, porque hay un pensamiento recurrente todo el tiempo, pero solamente sobre la muerte. O sea, por eso podemos ver que no es este trastorno. Se puede confundir, pero no es esto. Ataques de pánico, ataques de ansiedad, depresión, porque llego a pensar tanto en la muerte, en lo que puede suceder, en este miedo de verdad constante que me empiezo a mejor aislar y por supuesto puedo caer en un tema de depresión muy profunda porque me aíslo del mundo, porque ya no quiero ir a hacer cosas que antes eran como muy naturales. Si tienes una experiencia cercana a la muerte, puedes tener dos
vertientes. O te va para abajo y dices, no, ya me quiero morir, ya no vale nada. O, por otro lado, el decir, ve lo que me estaba perdiendo. No me quiero ir todavía. Pues sí, y esto puede servir a todas las personas que están en sintonía con nosotros. Así es. Decir, lo necesito. Y ahora es muy sencillo. Así es, y no tenemos que llegar a esa situación extrema, ¿no? Definitivamente hoy hay otro panorama acerca de la salud mental, estamos un poco más abiertos, pero aún todavía hay prejuicios y para muchas personas obstáculos, porque efectivamente no todos tienen la posibilidad de pagar una terapia, un servicio particular, pero afortunadamente está CIMI-APSE, con los consultorios en donde se brinda la atención de forma gratuita, en algunos sí con cuota, pero también es una cuota baja. Muy pequeñita. 180 pesos para obtener el servicio. Exactamente, y eso es muy importante que el público lo sepa, que sabe a dónde acudir o debe saber a dónde acudir y que, siempre habrá un especialista dispuesto a escuchar. Yo quiero agradecerles a todos ustedes que estén con nosotros, a nuestras especialistas que abran su corazón y que nos hablen de este tema que seguramente está llegando a todos ustedes y lo están recibiendo y dicen, ay, es que le urge a mi prima verlo, a mí me está sirviendo muchísimo. Bueno, después del corte vamos a seguir explorando las diferentes aristas que nos presenta este tema, miedo a la muerte. Hagamos una pausa y al regresar, Circa nos explica paso a paso cómo establecer contacto con nosotros. Ya lo dijo Janet, La Vida es Lucha quiere estar en contacto con todos los que lo necesiten. Por eso estamos en todas las redes sociales para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi Televisión. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como @SimiTelevisión. Continuamos con La Vida es Lucha, con Janet Arceo y su panel de especialistas. Qué bueno que sigue con nosotros en La Vida es Lucha. Antes del corte le compartimos que el miedo a la muerte puede estar relacionado con lo desconocido, la pérdida de control, el sufrimiento o la idea de la nada después de la muerte. Por eso es importante que nuestros expertos nos expliquen de qué trata ese trastorno y cómo podemos atenderlo. Y voy con Mayra para saber cuándo el miedo a la muerte ya se vuelve un problema psicológico. Fíjate que esto es muy común, Janet, porque desafortunadamente en el momento que invade nuestra vida cotidiana y empezamos a disfuncionar, quiere decir, no me quiero subir al transporte público porque puede chocar y me voy a morir, no me vayan a asaltar y que en realidad son factores que cotidianamente pueden suceder, sí, pero nuestra mente nos lleva al máximo nivel irracional de creer que en cualquier circunstancia o en cualquier momento vamos a morir. Y entonces ya no me subo al avión, como decía Gaby, porque se va a caer y me muero, ¿no? Cuando en realidad hasta por hipo nos podemos morir, sí, por tomar agua nos podemos morir, o porque el corazón se para y nos podemos morir. Pero dejamos de funcionar, dejamos de disfrutar la vida y empezamos a vivir la muerte estando vivos. Qué fuerte para nosotros, pero qué fuerte también para quienes están cerca. Vámonos de vacaciones, pero ya sabemos que Lupita no va a querer ir. Así es. Oye, queremos ir a tal parte. No, pues no, pero ella no. No hay manera. Ya no digas ir a un estadio de fútbol. Ya no, digo, lo que se hace normalmente. La vida diaria. Nada. Todo puede ser un riesgo. Un peligro. Oye, Gaby, ¿cómo detectarlo? Porque ahí está el asunto. Para poder atenderlo, ¿cómo detectar que ya está afectando nuestra vida cotidiana? Claro, tenemos que entender que el miedo a la muerte nos puede dar a todos. O sea, todos de repente hemos sentido como un miedito por algo. Porque alguien se murió, porque le pasó, sobre todo, por ejemplo, los jóvenes que no tienen como tanto este tema, cuando ven que un compañero se muere, dicen, ah, caray, entonces no soy invencible, no, ¿sí bueno, me puedo lo que morir? Ha pasado en algunas escuelas. Por supuesto, ¿no? Digo, estamos viviendo una situación complicada. Así es, pero entonces es normal que de repente podamos tener un pensamiento así. El problema, ¿cómo lo podemos detectar? Cuando ya empieza a interferir justamente con nuestra vida y entonces si tengo un dolor, estoy hasta buscando cualquier cosa que digo, no, de esto sí me voy a morir. No, es que este dolorcito de la pierna seguramente ya cáncer terminal, ya me voy a morir.
cuando empiezo de verdad a poner frenos en cualquier cosa que hago y también en los demás, que eso también es importante. Entonces, como yo tengo mucho miedo, le digo a mi hijo, no puedes ir acá, no puedes salir, no te va a pasar esto. Y entonces empiezo a contagiar a todos los demás, ¿no? Porque digo, no, es que de verdad, si vas, hace 2 semanas que tuvimos un solsticio aquí en la Ciudad de México, a mí me dio mucho miedo que mi hijo fuera a un concierto. Y de verdad le dije, es que va a haber mucha gente y es que puede pasar algo y es que no sé qué. Y entonces él me decía, mamá, cálmate, no va a pasar absolutamente nada. Quiero decirles que yo sí estaba así como llorando y me quedé muy preocupada porque me dio un poco de temor, por supuesto, que algo sucediera, pero además el no podérselo transmitir, pero él muy inteligentemente me dijo, no, o sea, este miedo es tuyo, este miedo no es mío, no me pases tu miedo irracional a esto, y tenía toda la razón. Entonces creo que podemos tener miedos así, pero cuando nos empieza a impactar en todos los aspectos de nuestra vida, que ya en el trabajo empiezo a hablar de esto, que la gente alrededor dice, pero es que Gaby nada más está hablando de temas de muerte, todo le tiene miedo, no quiere ir a ningún lado. Ahí es cuando podemos detectar que algo está pasando. ¿Y cómo le digo a la persona, oye, yo creo que esto ya no es... sería bueno? Sería muy bueno, ¿Has considerado sí, buscar ayuda efectivamente. profesional? Yo creo que ahí, y lo que les decía, el tener a un grupo de personas que te pueda apoyar es bien importante, porque ahí es cuando nos podemos dar cuenta y dices, híjole, Mayra está hablando demasiado sobre esto. Y bueno, puede ser un momento porque sufrió una pérdida, normal. Pero cuando pasa de cierto tiempo, cuando ya ves que cada vez que ves a esa persona tiene ese pensamiento, ese mismo diálogo, eso que está haciendo todo el tiempo, entonces sí es momento de decirle, oye, ¿tienes miedo a la parte de la muerte? ¿Quieres ayuda? Y entonces, por favor, sí, vamos a CIMIAPSE, por favor. Los mandamos con cualquier persona que sea un profesional de la salud mental, que me parece que es muy importante, y precisamente aquí creo que el primer contacto podría ser en CIMIAPSE. Me parece que es maravilloso. Sí, tenemos que tomar control sobre esto y ya no es un tabú como antes, decirle a una persona, oye, ve al psicólogo, no porque estés loco, sino porque veo que esta idea está inundando tu mente, que esta idea es recurrente y que ya no sale de tu cabeza. Entonces, yo creo que sí podemos hacer esa labor. Y estás provocando que tus hijos, el resto de tu familia ya no viva por tus temores, o que empiece a haber un rompimiento, porque finalmente, pues ellos también tienen derecho a hacer lo que tienen que hacer, a vivir y no su nada propia más vida, sus propios riesgos. eso. Y no provocarles. Exactamente. Yo tenía una persona muy cercana que siempre tenía miedo a enfermarse. Y entonces no podíamos salir de vacaciones porque si no había un hospital cerca. Y entonces, ¿qué creen? Que cada vacación Se enfermaba. Sí, claro. ¿verdad? Pues es que como que atraes, ¿no? Por supuesto, y cualquier cosita era, no, seguramente esto va a pasar, es segura. Sí, yo creo que sí, esa parte de este pensamiento empieza a afectar nuestra vida. ¿Cómo detectarlo? Porque empieza a interferir con cada momento de nuestra vida, porque no podemos disfrutar nada. Si no estamos pensando esta idea de... Pero de no lo hace consciente la persona. No lo hace consciente. Ese es el asunto. Pero ya cuando le sugerimos que busque ayuda profesional, Nancy, ¿qué afectaciones físicas, psicológicas se presentan con el trastorno? Pues bueno, en esa parte donde empiezo a dejar de hacer actividades, me empiezo a aislar, evidentemente llego a sentirme muy triste o a deprimirme por esta idea, ¿no? De me voy a morir y entonces ya no hago nada de lo que antes igual me entusiasmaba, pues ya no lo puedo hacer por ese temor a morir o ese miedo a morir. También puede haber insomnio, puede haber constantemente estos pensamientos que son... pues tan repetitivos que tampoco me dejan concentrarme, ¿no? Me dejo de hacer otras actividades o de poner atención en otras actividades porque estoy todo el tiempo con esta idea recurrente. Y obviamente esto también es muy importante, lo que decías de si los demás se dan cuenta, poderles pues dar como lo que estamos observando, pero también ser muy respetuosos y entender, ¿no? No hay tiempos como establecidos, ¿no? Ya pasaron 6 meses, hoy, ya mañana ya no debes de hablar del tema. No, es como cada persona lleva su propio proceso. Y, por ejemplo, justo lo que vivimos en pandemia o esto que nos pasó en México hace 2 semanas, ¿no? De toda esta situación de violencia, es lógico que también se active el miedo a la muerte. En esos momentos también debemos entender y ser sensibles, que quizá no fue el mismo miedo para nosotros aquí en Ciudad de México que para la gente que estaba en Jalisco, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, tomar siempre en cuenta el contexto de las personas
porque cada una lo vive de manera diferente. Pero sí, estos síntomas, o más bien estas consecuencias deben ser o pueden ser sobre todo tristeza, insomnio, a veces incluso también dejar de tener apetito, dejar de tener interacción con las personas, porque definitivamente te aíslas y obviamente esto de tener todo el tiempo el presentimiento o la idea de estoy enfermo, pues sí, nos predispone para también tener algunas enfermedades que nada tienen que ver, pero al final nos van confirmando, ¿no? Desde nuestra lógica, que sí, entonces sí es señal de que me voy a morir, ¿no? A ver, Mayra, ¿y cómo convencer a estas personas? ¿Cómo hablarles para ver esta posibilidad? ¿Requieres de ayuda? Claro, después de todos estos síntomas físicos en donde no nada más la persona que los está viviendo y sintiendo, sino su entorno familiar, laboral, social, se empieza a percatar de que algo está pasando, algo está sucediendo, es el momento justo de abordar y decir, mira, ya no estás durmiendo, yo observo que cada vez te da más miedo de salir a la calle, te estoy escuchando con ya crisis de ansiedad, te estoy viendo con estos ataques de pánico, de pronto a no querer moverte, a no querer salir de casa, a no subirte al transporte. Yo creo que ya es momento, te puedo acompañar si quieres, no hay ningún problema, es el momento justo para que puedas hacerte cargo de esta situación. Ese no estás solo, ese te acompaño. Tomar del brazo incluso. Yo soy tocona. A mí esto del tocamiento me parece importante y decir, oye, no estás solo y me importas. Claro. Me importas. Así entonces es, que no es intrusivo, vamos sino a buscar de amor, amoroso. Sí. eso. Me ¿Y qué te preocupas. parece si buscamos, ya sé a dónde acudir? Bueno, es que, ¿cómo le decimos gracias al doctor Simi? Todo el tiempo por crear estos apoyos y poder llegar en el momento. Ojalá que todos lleguemos en el momento oportuno. Ser escuchados y bueno, no nos van a solucionar la vida porque tampoco es así, pero nos van a llevar, el trabajo que ustedes hacen es muy interesante porque empiezan a escuchar de verdad y a hacer preguntas que siempre nos llevan a ir adentro, ¿no? Así es, de hecho, bueno, lo que hacemos en Simiapse, la verdad es que es bastante valioso para las personas, ellas nos lo hacen saber, porque un paciente termina y recomienda a otros, Claro. ¿no? Lo cual significa que evidentemente está siendo de mucha utilidad. Y esta parte que comentan de sentirse acompañados por los amigos, los familiares que ya les están diciendo de entrada, vamos, te acompaño, pero igual darles la opción ya muy concreta, ¿no? Mira, está este lugar, está Simiapse, marca al 56 25 60 75 03 y ahí te van a decir cuál es el consultorio más cercano a tu domicilio. Entonces ya es como darles otra herramienta más, ¿no? Evidentemente no siempre las personas van a tomar de inmediato esta Lo alternativa, entiendo. pero la empezamos a escuchar, la empezamos a valorar, ¿no? Sí. Ya la tenemos por ahí como una opción y en algún momento podríamos acercarnos, ¿no? Entonces ahí estamos Nancy, nosotros. ¿repites el teléfono, por Claro favor? que sí, 5625 607503. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. No, gracias a ti. Regresamos después del corte con las dudas de nuestro público. Nos encanta que hagan preguntas, que se metan al tema. Así que, por cierto, también al volver, Circa les va a compartir nuestros medios de contacto. La vida es lucha forma parte de la Simibarra de programas con sentido social de Simi Televisión. Y es muy sencillo encontrarnos. Como farmacias similares, estamos en todos lados. Nos encuentra en Facebook como Simi Televisión. En Instagram y TikTok somos @SimiTelevisión. El tema de hoy es Miedo a la muerte, herramientas tanatológicas para enfrentar lo inevitable. Continuamos con Janet y su panel de especialistas. Escuchar las inquietudes de nuestra audiencia enriquece nuestro programa, así que vamos con las preguntas de ustedes, nuestro público. ¿El miedo a la muerte es cultural? Sí, es cultural. Hay muchas culturas que evitan hablar de esto, se empieza a hablar, censuran, mandan a los niños, como decía Mayra, a la otra habitación. Es decir, hasta mala suerte, ¿no? No, cancelado, no, de esto no vamos a hablar.
Y hay otras, como México, por ejemplo, que le damos una connotación diferente y nos ayuda a reconciliarnos con esta idea de la muerte, con este paso que si bien vemos como que nos da, por supuesto, mucha tristeza, pero también hay algo bonito, hay como un sentido de que hay más permanencia y de que las personas siguen en nuestro pensamiento y todo. El punto es que luego somos un poquito incoherentes. Celebramos la muerte de esta manera, pero cuando alguien se va es un drama impresionante y entonces dices, bueno, la religión te dice que va a haber una vida después, digo, también depende de la religión, es cultural, es religioso, es de muchas cosas, pero de todos modos es un tema que nos duele demasiado. Y cada cultura pues tiene diferentes cosas. Por ejemplo, en Oriente lo ven como un paso de evolución, como que estás ascendiendo, como diferente. Y aquí lo vemos como una pérdida irreparable y que nada va a volver a ser igual. Entonces, por supuesto que sí es cultural, pero me parece que también lo tenemos que hacer muy personal, porque sí podemos estar muy reconciliados y saber que todos nacemos para poder morir. Decía por ahí Martin Heidegger que el ser humano es el único que sabe que va a morir, es el único ser que sabe que va a morir. Y por eso tendríamos que empezar a reconciliarnos independientemente de nuestra cultura. ¿Es normal tener miedo a morir todo el tiempo? No es normal tener miedo a morir todo el tiempo, pero sí es normal tener miedo a morir. O sea, es así como esta ambivalencia entre lo vamos a normalizar o no, sí, porque todos tenemos ese derecho, ¿no? Por eso se vuelve normal, pero todo el tiempo no, porque es lo que decíamos hace rato, es perdernos de la vida misma, del instante presente, de lo que en ese momento estoy haciendo y viviendo, pensando y sintiendo, por estar pensando en me voy a morir todo el tiempo, ¿no? Entonces, es cuando ya se convierte en una situación patológica, es cuando ya se necesita acudir al especialista, porque la mayor parte del tiempo que estoy viviendo, lo estoy sufriendo, desde la probabilidad de perder la vida, ¿no? ¿El miedo a la muerte está asociado a la depresión? Sí, en muchos casos está también esta ambivalencia. No es que estoy deprimido, me siento triste y no tengo ganas de hacer nada, pero no necesariamente significa que quiero morir. Y sin embargo, todo mi aislamiento, toda esta tristeza me va llevando justamente a tener como recurrentes ciertos pensamientos y entre ellos puede estar la muerte, ¿no? O sea, me siento muy mal, no puedo hacer lo que siempre hacía, pero tengo mucho miedo de morir. Esta depresión evidentemente tiene que tratarse, tienen que acudir con un psiquiatra, acudir con un terapeuta y bueno, ver cuál es el mejor tratamiento para estas personas. Pero el miedo a la muerte en particular sí puede estar asociado a algunos trastornos como la depresión. ¿A qué edad puede aparecer el miedo a la muerte? Normalmente comienza a partir de los 4 o 6 años aproximadamente, se fortalece en la adolescencia, en la pubertad, porque es justo en temas de apego, lo hablábamos hace ratito, este miedo a perder a mamá, este miedo a perder a papá o a los que amo, a mi abuela, a mi abuelo, ¿no? No hay manera de que se muera. Y pasa mucho en el consultorio, yo manejo también niños y me dicen, es que no quiero que mamá se muera nunca. Y a veces como adultos cometemos ese error de, no te preocupes, yo no me voy a morir, yo voy a estar aquí contigo. Y entonces yo le digo, no, córtale, sí te vas a morir, pero hay que manejarlo diferente. Entonces podríamos decir que se acentúa mucho a los 6 años y en la adolescencia es cuando más se llega a dar este miedo a morir y empiezan a indagar y empiezan a preguntar y por qué se muere la gente y a dónde se va y el abuelo en dónde está, justo a los 6. ¿Cómo ayuda a alguien que tiene pensamientos obsesivos sobre la muerte? Bueno, como ya decíamos, no podemos entrar en los pensamientos de estas personas y hacer que los cambien. O sea, les podemos explicar y usar un montón de argumentos para decirle, tú estás bien, estás sano, estás sana y no te vas a morir, pero eso no va a funcionar. Más bien como desde un acompañamiento respetuoso, cariñoso, como nos decía Janet, pues hacerle notar esto que hemos observado, ¿no? De, oye, ¿ya te diste cuenta que últimamente es el único tema que tratas? ¿Ya te diste cuenta cuántas actividades has dejado de realizar por este miedo? ¿Ya te diste cuenta que no pudiste ir con nosotros a hacer tal cosa por el miedo? Entonces, tal vez sea momento de buscar ayuda.
Y como decíamos, no solamente decirle, pues deberías buscar ayuda, sino darle una opción muy concreta. Y aquí aprovecho nuevamente para recordarles el número de CIMIAPSE, en donde tenemos atención psicológica gratuita y en algunos lugares con costo, pero una cuota módica de 180 pesos. Y el número es el 5625 60 75 03. Qué interesantes respuestas todas, gracias, muchas gracias. Me quedé pensando, qué diferente sería todo si hubiera una materia escolar, tanatología. Totalmente de acuerdo. Yo creo que eso nos falta, ¿no crees? ¿Tú cómo la ves? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que tener un acercamiento diferente con la muerte y no verlo como un tema trágico y saber que esta finitud nos puede ayudar a vivir más, a amar mejor, a perdonar antes. Eso. A reconciliarnos con muchas cosas, porque cuando no tenemos la idea, pensamos que somos inmortales, como que vamos viviendo por la vida muy distraíditos. Pero cuando tenemos este acercamiento y sabemos que somos finitos, bien decía Frankl que la muerte es un acicate para la vida, te enraiza y dices, ay, me puedo morir, por lo tanto, déjame vivir de la mejor manera. Creo que hoy la reflexión que podríamos hacer es justamente esa, el decir, estoy viviendo con todo lo que necesito vivir, estoy disfrutando de todas las experiencias que me ofrece este banquete de vida que es maravilloso, o me estoy quedando cuidado en una esquina sin salir, sin moverme, porque tengo tanto miedo que me pierdo de lo más maravilloso que es vivir y hacer tantas cosas y amar y disfrutar, y a lo mejor si me caigo pues me levanto. Creo que eso es lo más bonito y lo que tenemos que sacar de este tipo de temas, el que la muerte nos dice, sí va a llegar, pero mientras voy a estar súper viva y efectivamente hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí, ¿verdad? Finalmente. Así es. Y creo que esto que proponías, ¿no? De la materia de tanatología, que sería genial. Wow. Pero mientras tanto, podemos tomar este tema o tocarlo con los niños y las niñas en cada momento. Hoy que, por ejemplo, está tan en boga lo de las mascotas, es una forma muy buena de ir hablando de la muerte. He escuchado papás que dicen, ay, se murió el perrito, lo voy a comprar otro para que no sufra, ¿no? O sea, como si cuando sufra otro tipo de pérdida se pudieran sustituir. Entonces, más bien, aprovechar esos momentos o la muerte que escuchamos en las noticias o la muerte de algún familiar cercano, que como bien decías, habrá situaciones en las que sí es recomendable ir con el especialista, pero en otros momentos donde no vemos una afectación muy grande, pues podemos aprovechar la situación y empezar a hablar de este tema con los niños de una forma muy natural y, por supuesto, transmitirles siempre lo importante que es vivir cada momento, ¿no? Sí tenemos que planear, sí tenemos que anticiparnos, pero tampoco es como para llegar a ese extremo de evitar vivir. Claro. Y sí planearlo, como dices, porque luego, ay no, un día se le acerca a mi papá una persona que estaba vendiendo servicios funerarios. Sí. Y se volteó tan enojado y le dijo, ¿qué? ¿Quieres que me muera o qué? No, papá, pero hay que planearlo. O sea, es parte de que no nos dé miedo. Fíjate, eso. El testamento. El testamento, que es para no dejar broncas. Sí, sí. Un cuadernito que sea un instructivo para la familia. Mira, cuando yo no esté, en la puertita tal hay una llave que te lleva a tal cosa. Se llama testamento emocional. Eso, y lo dejas escrito y hay que irlo haciendo. No importa si tienes 25, 18, 48 o 68 o 108, a la edad que sea. Así es. Ir llenando todo eso, porque ese es el instructivo que les vas a dejar, que te va a dejar tranquilo, que entraste al hospital, bueno, yo espero salir, pero si no salgo ya están ahí las cosas arregladas. Indicaciones. Porque a la mera hora, a la hora de la hora, pues ahí sí quieres resolverlo todo y ya no puedes, ¿no? Esas son las cosas que nos ponen mal. Claro, y tener conversaciones con tu familia. Yo que hablo mucho con personas que se van a jubilar, posponen esto, porque dicen, si yo hablo de esto me voy a morir, y no. Entonces les digo, a ver, deja tu testamento, ¿vas a donar órganos o no? ¿Quieres esto o no? Muy bien. Y hacemos toda una lista de cosas que se los dejo de tarea, y entonces ya no llegan como de, les digo, es tarea, tú diles que es tu tarea. Y entonces llegan y tienen esta lista de conversaciones muy complicadas, yo lo sé, pero que tienen que saber y que las familias deberíamos de poder hablar libremente, sin ese miedo de que ya es como una maldición. Ya hablé de muerte, ya. Invocando. No, exacto. Yo creo que no la invocamos.
No, yo para tampoco. nada. Al contrario, nos tranquilizamos cuando somos capaces de abrirnos de ese tamaño, ¿verdad? Y es parte de la angustia, el no saber cuándo, el no saber cómo, el no saber a qué hora, y eso es lo que nos llena mayormente de yo angustia. prefiero no saber. Imagínate si supiera. Ay, qué horror. No, imagínate que te digan el tal día de La tal fecha de Ay, caducidad. no. Pues se muere la víspera. A mí, Sí, exactamente. Terrible. Bueno, hay un ejercicio muy interesante, ¿no? En donde te plantean, bueno, imagínate que vas a morir Haces en tu tanto obituario. tiempo, ¿qué vas a hacer, no? Y ahí la reflexión es bien interesante, porque justo todos los pendientes que tienes, pues es, ¿para qué te esperas a tener un diagnóstico de muerte? Empieza a hacerlos hoy. No te esperes a que te digan, ya tienes tanto Claro. tiempo para realizarlos. Hoy. Así es. Hoy es el día. Bueno, vamos a una pausa. Al regresar, nuestros expertos nos van a compartir sus conclusiones. Mira, ¿te fijas cómo estamos todas con una sonrisa? Sí. Estamos hablando del miedo a la muerte. Yo espero que podamos compartir con ustedes todo esto que sentimos en esta mesa y que nos lleve a vivir desde otro lugar. Volvemos. Ya lo dijo Janet, La Vida es Lucha quiere estar en contacto con todos los que lo necesiten. Por eso estamos en todas las redes sociales para atender cualquier duda o comentario que tenga. Síganos en Facebook como Simi Televisión. Nuestro Instagram y TikTok aparecen como @SimiTelevisión. Continuamos con La Vida es Lucha, con Janet Arceo y su panel de especialistas. Ya estamos en la recta final de esta emisión, pero antes nuestras expertas van a entrarle al tema de las conclusiones para entender, para afrontar este miedo a la muerte. Y les queremos agradecer porque muchas de las temáticas son con base a lo que ustedes nos comparten, a lo que ustedes nos dicen. Nos encantaría que hablaran de esto, otro, y para nosotros es un deber porque nuestro único objetivo es servirles con este programa La Vida es Lucha. ¿Cómo ayudar a entender a un paciente que la muerte es inevitable? Y también, ¿qué herramientas, diría yo, son útiles en estos casos? Así que empezamos. ¿Te parece? ¿Quieres empezar, Nancy? Claro. Pues mira, todos los días tenemos pérdidas. También creo que esa es otra forma de empezar a hablar sobre estos miedos. Siempre tenemos pérdidas y tenemos formas de afrontarlas, ¿no? Entonces, cuando una persona llega con este miedo a terapia, vamos usando esas mismas herramientas que le sirvieron para afrontar otras pérdidas, que evidentemente aquí estamos hablando de una pérdida que tiene la característica de irreversible, que eso es parte de lo que nos da más miedo, pero justamente ver cómo ellos han aprendido a afrontar otras pérdidas puede serles de utilidad también para afrontar el miedo a la propia muerte. Evidentemente cada uno tendrá una historia muy particular de cómo es que surgió este miedo, de cómo es que empezó a generalizar y a pensar que todo podía hacerle daño, pero en algo que es común en todas estas personas, o en este miedo más bien, es como esta parte de evitar algo que con la idea o la ilusión de si lo evito no me muero, ¿no? Entonces empezarles a llevar que prueben, ¿no? Que hagan como estos acercamientos a lo que les da más miedo, a lo que les genera tanto temor o tanta la idea de me voy a morir. Bueno, es un acercamiento gradual, un acercamiento en el que se trabaja obviamente con sus pensamientos, con las ideas, empezar a controlar toda la activación fisiológica que se genera, para que entonces ellos poco a poco puedan regresar a retomar sus actividades cotidianas y puedan perder gradualmente este miedo a morir. Entonces, pero eso solamente guiados por un experto. Así es, ¿no? Sí, de repente podemos encontrar ahora con las redes sociales algunas sugerencias, algunos ejercicios que les han funcionado a otros, podemos tomarlos, pero si eso no nos es suficiente, acerquémonos con un profesional. Muy bien. Y ahí está Simiapse. Y estamos en Simiapse. 56 25 60 7503 para que nos contacten y los canalicemos al consultorio más cercano a sus domicilios. En diferentes lugares de la República Mexicana. Sí, estamos ya en 27 ¿verdad? estados de la República Mexicana, tenemos consultorios. Sí, eso es importante decirlo. Así es, no solamente es en Ciudad de México. Sí, no se sientan solos jamás. Siempre tienen esta compañía y esta seguridad del apoyo emocional. Muchísimas gracias. Gracias, Nancy Janet. Chula. Mayra, a ver,
Nos podemos explayar para que todo lo que haya quedado por ahí guardado lo soltemos en este bloque. Claro que sí, Janet, muchas gracias. Pues yo manejo mucho en el consultorio esta frase que me encanta. Todo dura poco, es prestado y se va a acabar. ¡Ay, está buena! Cuando lo comparto con mis pacientes y se enfrentan y se confrontan a todo dura poco, es prestado y se va a acabar, sí. No te vas a llevar la casa, ni el carro, ni a la mamá, ni al hijo, ni a la mascota. Nada te vas a llevar y hoy lo tienes allí. Entonces, de ti depende que este proceso de desapego, porque en realidad soltar es lo que más nos cuesta trabajo, soltar el carro, soltar la casa, soltar las plumas. Yo recuerdo cuando mi papá falleció hace 2 años y medio, él atesoraba sus relojes y plumas. No se llevó ni una, ¿no? Y entonces es ahí cuando vuelvo a constatar esta frase de todo dura poco, es prestado y se va a acabar, y yo estoy padeciendo y estoy sufriendo desde este momento de mi vida, en este instante presente, lo que voy a dejar y lo que se me va a acabar y lo que ya no voy a poder llevarme, ¿no? Ahí como maletita. Recuerdo con un pacientito de 8 años, hablábamos de la película de Coco que nos acercó un poco a esta fantasía del qué sigue después de la muerte y en donde nuestros seres queridos espiritualmente están presentes, ¿no? Y pues habrá religiones que lo crean, habrá religiones que no, pero me decía este chico de 8 años, me dice, a mí sí me tranquiliza porque mi abuelo ya sé que está aquí sentado junto a mí. Y yo, bueno, psicológicamente, pues sí, ¿cómo puedes explicarle a una paciente de 8 años que sí, pero no, ¿no? Y que tampoco vayas a entrar en una filosofía de imaginar cosas que no son, pero qué bueno que lo crees si eso te da paz, claro, y eso te funciona, como lo mencionabas, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que tenemos hoy en día y los jóvenes tienen a la mano, si te sirve, dale, si no, vámonos con un profesional porque te va a centrar, te va a encuadrar, te va a ayudar a despedirte, te va a ayudar a soltar, te va a ayudar a comprender y asimilar lo que significa en realidad, se acabó. Sí, esa es la realidad. Me encantó la frase, ¿eh? Muchísimas gracias por tu presencia, pero también por el regalo de todo esto. Fíjense cómo en este programa han salido tantas cosas y espero que ustedes sigan el ejercicio en su casa, que lo hablen, que lo abran, por favor. Mi Gaby chula. Pues mira, yo creo que esto nos acerca a ver cómo estamos viviendo, qué estamos dejando, qué deja a las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? De repente queremos acumular cosas, ¿no? Siempre, y dejamos miles de cosas. Yo, en estos ejercicios que he tenido de enfrentarme a la muerte en 2 momentos de mi vida, yo pensaba, ¿cuánta porquería le voy a dejar a mi hijo? Y entonces empecé a hacer sacadero de cosas, ¿no? Impresionante, y decir, ¿qué es lo que realmente me quiero quedar y lo que le quiero dejar? Y lo que le quiero dejar no es algo físico, es algo mucho más allá. Vivir momentos, experiencias, acumular eso con las personas que quieres, y justo cuando tienes miedo a la muerte, dejas de acumular estas experiencias y estos momentos. Entonces, me parece que nos tiene que llevar la muerte a vivir mejor, a planear cosas, por supuesto, a dejar todo bien, porque tampoco le vamos a dejar problemas a las personas que están alrededor, y eso es un acto de responsabilidad que tenemos que tener. Pero sí el poder estar más cercano de todas las personas y, por supuesto, hablar de temas que antes eran tabú y que hoy ya no tienen por qué serlo. Entonces, sí hay que darle herramientas, como bien decías, Nancy, me parece fundamental que los niños les dejemos vivir este tipo de pérdidas pequeñas, porque eso les va a dar herramientas cuando sean más grandes de decir, bueno, así son las cosas, y luego cuando son adultos podemos enfrentar mejor de acuerdo a cómo lo hayamos vivido en nuestra infancia. Me parece que eso es muy bueno, que los papás no les tenemos que evitar este acercamiento, el dolor, no les podemos evitar cosas porque te van construyendo, te van dando herramientas para que cuando estés más grande lo puedas hacer. Y, por ejemplo, ahora que decías, ¿no? Las inteligencias artificiales te hacen estar pues hasta cerca de los demás. Yo lo último que le pedí a mi mamá, le dije, mira, yo no quiero estos videitos de que te acercan y te dan un abrazo con tu mamá. Sí. Mi mamá estaba tan consciente que iba a morirse,
que pues, lo estábamos platicando, vio su último video, vio su obituario, lo autorizó, dijo, esta foto sí, o sea, de ese nivel. Y le dije, ¿puedo grabar un video contigo abrazándote para tenerlo ahí junto? Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a prepararnos. Y cuando a mí me da como la tristeza, veo ese video y digo, ay, mira, qué bonito. Sí viví esos momentos con una persona que amo. Entonces, me parece que eso, irnos preparando y estar tranquilos, reconciliarnos con eso, porque si vivimos bien ahorita, creo que no vamos a tener miedo de cómo vamos a morir. Hay que vivir y hacer un proceso de decir, estoy viviendo al máximo o me estoy cuidando tanto que me estoy dejando de vivir. Así es. Pues reconcíliate hoy con lo inevitable, yo diría, ¿no? Lo inevitable. Es un trabajo que tenemos que hacer hoy, en este momento, ahora que estás viendo el programa, y si estuviste evitando el tema o si ahora te diste cuenta que lo que necesitas es apoyo emocional, sabes que tienes todo lo que hemos dicho en el programa, y aquí Nancy es representante de Simiapse. Ahí están todos los especialistas más que dispuestos a recibirlos. Así es, un equipo de más de 60 psicólogos que está dispuesto a apoyarles. Qué lindo. Debe ser muy lindo para ti estar en Simiapse. Pues sí, sí. Además porque escuchar, cuando tenemos supervisión o revisión de casos, escuchar lo diferentes que pueden ser también las temáticas dependiendo del estado, dependiendo de la zona donde estén los consultorios, también es muy enriquecedor. Estoy segurísima de ello. Gracias. Gracias de veras, ¿eh? Gracias a don Víctor González, a la licenciada Clara, directora del proyecto. Sí, gracias, a todos ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias Gaby, gracias Mayra, gracias mi querida Nancy. Espero que nos veamos pronto otra vez para hacer un programa que nos toque otra vez juntas. Bueno, pues Circa nos va a compartir ahora cómo podemos también hacer que otras personas vean este programa. La información presentada en las emisiones de La Vida es Lucha vale la pena compartirles. Circa, adelante. Claro que sí, Janet. Ingrese a YouTube y busque nuestro canal Simi Televisión. Aquí encontrará todos los capítulos de La Vida es Lucha disponibles para compartir con quien usted quiera en cualquier momento del día. Para recibir más información sobre miedo a la muerte o tanatofobia, marque al 800-911-3232 para recibir orientación y apoyo por parte de los más de 150 especialistas que conforman esta división. Cuando el miedo a morir se convierte en una obsesión con la muerte que impide el transcurso normal de nuestro día a día, es importante acudir a los especialistas. En algunos casos en que estos pensamientos sobre la muerte crean ansiedad, los psicólogos pueden recomendar la visita de un psiquiatra para usar medicamentos para combatir la ansiedad. En cualquier caso, es importante pedir ayuda. Y en este espacio le hemos brindado muchas opciones al respecto. Soy Janet Arceo, me despido por hoy deseándole una vida plena y saludable. Nos vemos en la próxima emisión de La Vida es Lucha. Gracias por su preferencia y como dice Dupeirón, ¡a vivir! ¡A vivir! ¡A vivir! ¡Eso! Gracias a todos, muchas gracias.